Puranoticia.cl presenta Pura Noticia Matinal, la agenda informativa del día. Aquí comienza en televisión, en la web y en la radio. Pura Noticia Matinal. En todas nuestras plataformas, en televisión, en la web y en la radio. Nos ves, nos lees y nos escuchas. Esto es Pura Noticia Matinal en puranoticia.cl. Bienvenidos. Muy buenos días, ¿cómo están? 8 de la mañana con 1 minuto y comenzamos Pura Noticia Matinal, como siempre, a través de la pantalla y la señal de puranoticia.cl para que revisemos todas las informaciones de las últimas horas en la región de Valparaíso, pero por supuesto también en todo el país. Una noche bastante tranquila es la que hemos tenido en nuestro país, pero amanecimos con cielos completamente cubiertos en la costa de nuestra región de Valparaíso, en Viña del Mar, Valparaíso y Concón. Tenemos, no me debería decir si es vaguada costera o neblina, porque realmente completamente densa la mañana de este miércoles 8 de abril, pero realmente no se ve ni a 10 metros, así que ahí el llamado es a conducir con precaución y al autocuidado, como siempre, ¿cierto? Usted respete la distancia con el automóvil que lleva enfrente, porque realmente no se ve absolutamente nada durante esta mañana en la región de Valparaíso. Tenemos cielos cubiertos, pero se espera que este escenario cambie al avanzar las horas. Deberíamos tener una máxima de 18 grados en Valparaíso y Viña del Mar y también Concón, mientras que en Papudo y Zapallar se mantendrán estos cielos cubiertos con 15 grados de temperatura durante esta jornada. En La Ligua, donde nos escuchas a través de la 90.9 FM, el panorama debería ser un poquito más alentador. Deberíamos tener 21 grados durante este miércoles, mientras que en el interior de nuestra región de Valparaíso, donde nos escuchas a través de la 96.1 FM, me refiero a las comunas de Los Andes, San Felipe, Panquehue, Catemu, ¿qué me falta ahí? Curimón, Yayay, por ahí también nos escuchas a través de la 96.1 FM. Tienen cielos completamente despejados. Por allá sigue siendo verano, porque la máxima alcanzará los 30 grados de temperatura durante esta jornada. En Calera, ¿cierto? La Calera, Quillota, Villa Alemana, Quilpué, se alcanzarán 24 grados de temperatura, bastante caluroso estará por allá. Mientras que en Casablanca, usted está en Casablanca, nos escucha desde allá, 25 grados de temperatura tendrá durante esta jornada. En San Antonio, Cartagena, Algarrobo alcanzarán una máxima de 17 grados, como se nota que las temperaturas ya van bajando. Se nos fue, uno se aferra al verano, ya estamos a 8 de abril y uno se aferra a las altas temperaturas, pero hay que aterrizar en la realidad. Estamos en pleno otoño, las temperaturas ya se sienten más bajas, la llovina hoy esta mañana se sintió bastante densa y tendremos temperaturas de toda nuestra región de Valparaíso, porque en San Felipe y Los Andes alcanzarán los 30 grados. Se espera también que en la costa aclare un poquito el panorama al pasar las horas. Usted sabe que siempre amanece así bastante cubierto, pero avanzando la tarde el panorama va cambiando. Tenemos actividades durante este miércoles 8 de abril. El presidente de la República, a las 10 de la mañana, José Antonio Kast, se someterá de forma voluntaria a un examen de detección de drogas. Fíjese, eso será en la Asociación Chilena de Seguridad en la región metropolitana, en la comuna de Las Condes. Este examen completamente voluntario, y aseguran que tras este examen dará a conocer una serie de medidas respecto a este mismo tema. Posteriormente, a las 15 horas, viajará a la región del Maule el presidente de la República durante este miércoles, donde recibirá al delegado presidencial precisamente de la región, a Juan Eduardo Prieto, y posteriormente estará en Yumbel. Ahí se reunirá con el alcalde José Aurelio Sáez. Eso será alrededor de las 15:30 horas. También estará con el alcalde de Lumaco, fíjese, se va a reunir ahí. No viaja al sur, se reunirá, me equivoqué, se reunirá en el Palacio de la Moneda con estas autoridades. Serán las autoridades de la región del Maule, el delegado presidencial, Juan Eduardo Prieto, el alcalde de Yumbel, José Aurelio Sáez, y también el alcalde de Lumaco, Richard Leonelli Contreras, serán quienes asistan hasta el Palacio de la Moneda durante esta jornada para ir conversar con el presidente de la República, con José Antonio Kast. También tenemos una actividad
bastante importante en nuestra región de Valparaíso. Una actividad del ámbito judicial es la que tendrá lugar en las próximas horas. A las 11 de la mañana, precisamente en la ciudad puerto de Valparaíso, en el juzgado de garantía, se realizará la formalización de los dos ex carabineros por una presunta violación a una joven. Esto fue al interior de una comisaría. El pasado fin de semana se extendió la detención, ¿cierto?, de estos dos ex carabineros y durante esta jornada pasarán a control de formalización. Hoy tenemos una jornada bastante tranquila, unas efemérides para que... ¿Qué le voy a decir? Bastante poco llamativas. Un día como hoy, un miércoles 8 de abril, murió, por ejemplo, el año 1973, Pablo Picasso. Esa es la más llamativa, con eso le digo todo. Bastante fome el día, por eso quizás la temperatura. Pero también, por ejemplo, el 2020, un 8 de abril del año 2020, hace poquito, se hizo obligatorio el uso de mascarillas en todo el transporte público y privado remunerado. Esto, ¿se acuerda? En el marco de la pandemia del COVID-19, el coronavirus, ¿se acuerda? La pandemia donde estuvimos todos ahí recluidos en la casa. En ese momento lo lamentamos, quizás algunos lo agradecerían ahora. También tenemos cumpleaños. Quien está de cumpleaños hoy es el diputado de nuestra región de Valparaíso, del Distrito 7, Renovación Nacional, amigo de la casa también, para quien estoy con cosas. El parlamentario Andrés Celis está hoy de cumpleaños, así que de esta tribuna le mandamos un afectuoso saludo al diputado Andrés Celis, que siempre nos escucha, que nos ve, que está con nosotros, así que ahí felicidades al diputado. A ver, ¿cuántos cumple? Nació el año 75, es decir, cumple 51. Mire, 51 años ahí el diputado Andrés Celis, bastante bien. Así que ahí le mandamos un saludo al diputado que está hoy de cumpleaños. 8 de la mañana con 8 minutos, comenzamos Pura Noticia Matinal y revisamos los principales titulares a esta hora de la mañana en puranoticia.cl. Dos colegios de la comuna de Quillota debieron activar sus protocolos tras amenazas de tiroteos al interior de los establecimientos educacionales. Tanto el colegio Diego Echeverría, colegio bastante emblemático, se podría decir, de la comuna, como el colegio Galileo, decidieron no suspender las clases, pero de todas formas recibieron estos anuncios, estas amenazas de tiroteos, mensajes bastante violentos. Lo vemos ya, son el quinto y el sexto caso en la región de Valparaíso durante estos últimos 2 días, porque esto finalmente fue durante la jornada de este martes 7 de abril, o sea, en 48 horas tuvimos amenazas de tiroteos en el Liceo Eduardo de la Barra en Valparaíso, también en el Colegio Mar Abierto en Viña del Mar, lo vimos también en Villa Alemana, en el Colegio Nacional, en el Colegio Los Reyes, en la comuna de Quilpué, y ahora vemos que este panorama se repite en el Colegio Diego Echeverría y en el Colegio Galileo de la comuna de Quillota. Bastante lamentable, finalmente se está volviendo una tónica estos anuncios de tiroteos al interior de los establecimientos educacionales. Recordemos que durante este martes el presidente de la República firmó un proyecto de ley precisamente sobre este tema, ¿cierto? Sobre cómo mejorar la seguridad al interior de los colegios. Vamos a estar hablando de este tema, lo vamos a estar ahondando con un invitado, así que quédese en la sintonía de Pura Noticia Matinal. El Partido Comunista cuestiona iniciativa del presidente de la República, de José Antonio Kast, para poder combatir la violencia escolar. Este proyecto de ley que fue firmado por el Ejecutivo durante la mañana de este martes en el Palacio de la Moneda. Desde la tienda opositora señalan que el gobierno quiere cortar los beneficios. Recordemos que quienes realicen parte de este proyecto de ley, asegura que quienes participen de algún hecho de violencia al interior de los establecimientos educacionales no sean beneficiarios de la gratuidad en la educación superior. Eso es parte de este proyecto de ley que fue despachado por el Ejecutivo y es lo que finalmente cuestiona hoy en día el Partido Comunista. El municipio de la comuna de Zapallar defiende los gastos en celebraciones. Esto se da tras un contundente informe emitido, recordemos, por la Contraloría General de la República hace pocos días atrás, donde se detallaba que los municipios, uno de ellos precisamente el de Zapallar, gastaron los años 2024 y 2025 más recursos, más dineros en celebraciones del propio municipio, en celebraciones también con la ciudadanía, en vez de en ayudas sociales.
Condenan a más de 67 años de cárcel a 4 sujetos por un homicidio. Esto fue en nuestra región de Valparaíso. El violento crimen específicamente ocurrió en la población Puerto Aysén. Esto es en la comuna de Viña del Mar, donde finalmente estos 4 sujetos fueron condenados en conjunto a más de 67 años tras las rejas. El presidente de la República, José Antonio Kast, se realizará, como se lo adelantábamos, un test de drogas este miércoles. Esto será específicamente a las 10 de la mañana en la Asociación Chilena de Seguridad en la comuna de Las Condes, y se espera que el mandatario haga una serie de anuncios sobre la materia tras precisamente realizarse este examen de droga. La Universidad Católica finalmente no pudo ante Boca Juniors. Esto fue, recordemos, durante la noche de este martes en el Claro Arena y cae finalmente por 2-1 en la Copa Libertadores. El gol de Díaz a los 83 minutos lamentablemente no fue suficiente para que el cuadro de la franja, los chilenos, emparejaran finalmente el marcador. O'Higgins de Rancagua, nos vamos a la otra vereda, algo un poco más positivo en un equipo, cierto, nacional, porque O'Higgins de Rancagua brilló en su debut en la Copa Sudamericana, todo esto tras vencer a Millonarios. El cuadro celeste, cierto, el cuadro precisamente de la región de O'Higgins, se impuso de local a los colombianos por 2-0. Un nuevo remesón en el gobierno. El Seremi del Trabajo habría renunciado durante las últimas horas. La salida de Carlos Montero se produciría a solo 5 días de su nombramiento. Todo esto porque habría una incompatibilidad en su nombramiento que no habría sido advertido previamente. El gobierno del presidente José Antonio Kast ingresó un proyecto contra la violencia escolar. Esta iniciativa incluye la revisión de mochilas y el fin a las capuchas, y también, como se lo mencionábamos, quienes sean parte de desórdenes, cierto, escolares al interior de establecimientos educacionales no podrán optar a la gratuidad. La victimización del comercio cae finalmente en 17 puntos en la ciudad de Valparaíso y en la ciudad de Viña del Mar, pero se mantiene la mayor percepción de inseguridad de todo el país. Un 54.5% de los establecimientos comerciales de ambas ciudades, de Valparaíso y de Viña del Mar, fue víctima, fíjense, de algún delito durante el segundo semestre del año pasado, del año 2025. Una cifra que representa una caída de 17.4 puntos, esto en comparación al primer semestre del mismo año, es decir, los primeros 6 meses del año 2025, cuando la cifra alcanzó un 71.9%. Los supersueldos al interior del Congreso Nacional. Funcionarios de la Cámara de Diputadas y Diputados ganan hasta 19 millones de pesos. Los trabajadores del Congreso superan incluso a las altas autoridades del Estado, superan incluso al propio sueldo que recibe el presidente de la República, José Antonio Kast. Ocho de la mañana con 14 minutos, ahí revisamos los principales titulares a esta hora de la mañana en Pura Noticia Matinal. Los titulares de puranoticia.cl, tenemos bastantes informaciones, pero antes nos vamos a las calles. Vámonos a las calles de nuestra región de Valparaíso. Vamos a conectar con nuestra unidad móvil, Daniel Zunino, que nos trae todos los detalles de lo que ha ocurrido durante estas últimas horas. ¿Cómo está, Daniel? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Camila? Muy buen día. A esta hora, a las 8:15, vamos con la información porque parece una broma de mal gusto. Ayer lo comentábamos también con lo ocurrido en Quilpué. Y esta vez se repite la misma historia, pero en Quillota. Luego de 12 colegios activan sus protocolos de seguridad tras detectar amenazas de tiroteos al interior de sus dependencias. ¿De qué hablamos? De mensajes escritos en los baños del Colegio Galileo y del Colegio Marista Diego Echeverría, lo que generó preocupación en ambas comunidades educativas. En el caso del primero, el Colegio Galileo, desde la dirección informaron que el hecho está siendo abordado con la máxima seriedad, priorizando la seguridad física y emocional de estudiantes y funcionarios también. En esa línea se solicitó la presencia de la PDI, se realizó la denuncia correspondiente y siguiendo recomendaciones policiales, bien digo, se determinó
no suspender las clases. Además, implementarán medidas adicionales como mayor supervisión en los recreos, revisión voluntaria de mochilas y jornadas de reflexión con los estudiantes para abordar la gravedad de este tipo de amenazas. Por otra parte, el Colegio Marista Diego Echeverría también activó una serie de protocolos, entre ellos el de maltrato o violencia escolar, junto con realizar la denuncia a Carabineros también y reportar la situación a la Seremi de Educación. Esto también es importante. Desde el colegio aseguran también que las clases van a continuar con normalidad, aunque con un reforzamiento en las medidas de seguridad, incluyendo la presencia policial en los accesos. Ambos recintos coincidieron en hacer un llamado a la calma, a informarse bien por canales oficiales y a evitar la difusión de rumores que puedan aumentar la preocupación. Es el quinto y sexto caso en la región y da la impresión, Camila, que va por provincia. Partimos con la provincia de Valparaíso, vamos con lo que es Valparaíso y Viña del Mar, luego el Marga Marga y ahora al interior la provincia de Quillota. Da la impresión que fuera un tema provincial, de verdad que esto va avanzando y va a dos casos en Viña del Mar, 2 en Marga Marga y también 2 en Quillota. Un escenario lamentable, Daniel, lo que está viviendo nuestra región de Valparaíso. Hemos tenido en las últimas 48 horas 6 ya van anuncios de tiroteos al interior de los establecimientos educacionales, Daniel. 6, comentábamos claro que este era el quinto y el sexto, entonces hay resguardo policial en la entrada de estos colegios, no hay suspensión de clases a diferencia de lo ocurrido en Viña del Mar y también lo ocurrido en Villa Alemana y Quilpué. Así que sí, estaremos atentos a más novedades. En esos 3 establecimientos educacionales, Daniel, en el Colegio Los Reyes de la comuna de Quilpué, en el Colegio Nacional de Villa Alemana y también en el Colegio Mar Abierto de Viña del Mar se decidió suspender las clases tras estos anuncios. Mientras que en el Diego Echeverría y en el Colegio Galileo, cierto, de la comuna de Quillota, al igual que en el Liceo Eduardo de la Barra en Valparaíso, se optó por activar los protocolos de seguridad, hacer un llamado a Carabineros, ¿cierto? Lo vimos también en Valparaíso durante este lunes, como Carabineros estuvo desplegado en las inmediaciones y también los alrededores del Liceo Eduardo de la Barra, y lo mismo que sucedió en Quillota, tengo entendido. Tomaron esa opción finalmente, no de suspender las clases por la jornada. Exactamente, es la decisión de parte de los colegios también junto con autoridades. Se estudia la solución y se decide finalmente no suspender las clases, pero sí tener un resguardo especial para este día. Lo estamos viendo, Daniel, como lo hablábamos ayer, ¿cierto? Prácticamente pareciera ser un tipo de jugarreta, un tipo de broma, una moda, quizás mala moda, por supuesto, que se está instalando entre los estudiantes. Lo estamos viendo justamente en las sedes de enseñanza media, en los pisos, quizás que utilizan los cursos más grandes en los colegios. Pero realmente 6 casos, Daniel, en 48 horas es realmente preocupante. Y lo peor es que nadie tiene, al parecer, la respuesta de cómo atajar esta problemática. Porque por un lado no se puede hacer caso omiso, ¿cierto? No se puede pensar que es una broma, que es una jugarreta, que es algo que no va a suceder, porque creemos esto hasta que pasa. Sí, la verdad es que las amenazas en otros lados también, en otras regiones también se han vuelto también recurrentes. En la región de O'Higgins también, región de Coquimbo también hemos tenido casos de amenazas similares. Es algo que se está masificando con mucha rapidez, incluso a través de aplicaciones también. Hay aplicaciones donde se escribe de forma anónima mensajes que fomentan el bullying, que fomentan también este tipo de amenazas. Así que vamos a estar bien atentos también a lo que ocurra hoy. El Colegio Nacional, al parecer, hoy tendría clases normales, al igual que el Colegio Los Reyes. Claro, el Colegio Los Reyes hoy suspende sus clases. Vamos a ver si mañana también continúa la suspensión o se retoman la jornada con normalidad. En Viña del Mar, Daniel, en el Colegio Mar Abierto retomaron las clases con normalidad durante este martes. Ya están con clases normales en el recinto educacional en Viña del Mar, y el Liceo Eduardo La Barra también ya retomó su normalidad, ¿cierto? Tras lo ocurrido este lunes, si bien ellos no suspendieron las clases, tuvieron un gran operativo de Carabineros ahí en Valparaíso. Así es. Continuamos porque esta cifra es sorprendente. Un total de más de 67 años de presidio efectivo deberán cumplir 4 sujetos condenados por el Tribunal de Juicio Oral en lo penal de Viña del Mar tras ser hallados culpables de un homicidio y otros delitos ocurridos
en el sector alto de Forestal. El caso se remonta al 9 de septiembre del año 2024, hace ya 2 años casi, cuando la víctima, un ciudadano colombiano apodado El Tatu, fue atacado en la población Puerto Aysén. Según acreditó la fiscalía, los imputados llegan a este lugar en un vehículo desde donde 2 de ellos bajan portando armas de fuego y disparan también en reiteradas ocasiones, provocándole la muerte. De acuerdo a lo expuesto en el juicio, tras concretar este ataque, Camila, los sujetos huyen. Claro, huyen de este lugar a bordo del mismo vehículo. Las condenas recaen sobre las siguientes personas: Luis Sánchez Navarrete, de 43 años, Kevin Álvarez Briones, de 24 años, Mauricio Maldonado Lagos, de 46 años, y Michael Barrera Briones, de 28 años. Ellos enfrentan cargos por homicidio, porte ilegal de arma de fuego y otros ilícitos asociados. Es lo que tenemos entonces. Durante el proceso, el Ministerio Público presentó pruebas testimoniales, periciales y documentales que permiten acreditar la participación de los imputados en los hechos. Además, en diligencias posteriores realizadas en noviembre del año 2024, se imputan drogas, armamento y otras especies en poder de uno de los condenados, lo que derivó en nuevas imputaciones, o sea, aumento de penas. Con este fallo, la justicia de estos acusados, entonces, Camila, en un crimen que generó alto impacto en la comunidad el año 2024 en el sector alto de Forestal. Sí, Daniel, este crimen tiene justamente lugar en Forestal, esto es en el sector alto, ¿cierto?, de la ciudad Jardín, ahí prácticamente es pleno centro de Viña del Mar. Sí, hablamos del sector alto en la población Puerto Aysén. Estamos hablando de este delito ocurrido el año 2024. Siempre es bueno que no se salgan con la suya, ¿cierto? Por más que pase el tiempo, tienen que haber condenas, sobre todo cuando hay un homicidio, ¿cierto? Cuando hay una persona que perdió la vida. Es importante que hayan este tipo de condenas, que sean bastante duras, ¿cierto? Penas bastante altas, porque si no es prácticamente un chiste y la historia se repite y se repite. Así que tienen que ser penas ejemplificadoras. Y son 67 años de cárceles para estos 4 sujetos. Así que esperamos que no tengan beneficios. También hay delitos que no deberían poder optar a beneficios, ¿cierto? El delito de homicidio es uno de los más graves de nuestra Constitución. No puede ser, ¿cierto?, que una persona mate a otra y más encima al interior de las cárceles pueda tener algún tipo de beneficio. Así que cumplan sus penas a cabalidad. Y vamos con algo importante, Camila, también, porque un encuentro van a sostener durante esta mañana de miércoles familiares de víctimas del mega incendio del pasado 2 de febrero con el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones. En dependencias de la delegación presidencial ocurre esto entonces. La reunión está agendada para las 9 de la mañana en Calle Blanco, en Valparaíso, y tiene como principal objetivo plantear la necesidad de implementar un programa de salud mental destinado a las personas afectadas por la emergencia que dejó graves consecuencias en distintas comunas de la región. Hablamos de Quilpué, Viña del Mar también, parte de Villa Alemana. Y claro, las familias en este caso, Camila, buscan visibilizar el impacto emocional y psicológico que ha dejado la tragedia, enfatizando la urgencia de contar con apoyo especializado y sostenido en el tiempo para los damnificados. Se espera que tras la instancia las partes, tanto la delegación como los damnificados, entreguen declaraciones correspondientes respecto a los compromisos y posibles medidas que se puedan adoptar para abordar esta problemática en el contexto del proceso de reconstrucción y acompañamiento que a las víctimas del denominado mega incendio del 2F, un acompañamiento psicológico que lo están pidiendo hace tiempo, Camila, un acompañamiento psicológico que las familias llevan esperando por mucho tiempo. Cuando estuvimos en visita del expresidente Gabriel Boric acá en la región, las familias ya se estaban quejando respecto a una falta de acompañamiento psicológico en nuestra región de Valparaíso, los damnificados de este mega incendio, porque la verdad que, claro, en la reconstrucción no es solamente estructural, hace falta también una reconstrucción emocional. Para nadie es una situación poco importante perder su casa, o sea, una situación bastante traumática. Gente que perdió familiares, gente que perdió hijos, padres, madres también, hermanos, primos, familiares, amigos también en esta tragedia que ya cumplió 2 años ya y que estamos en un proceso de reconstrucción, un proceso que
avanza, que promete también por parte de autoridades avanzar en un plazo establecido. Es lo que tenemos entonces también respecto a esta reunión, y que ahí estaremos también recopilando la percepción tanto de damnificados como de la delegación presidencial. Bueno, Daniel, recordemos también que esta tragedia afecta enormemente a nuestra región de Valparaíso, para quienes la habitamos y que incluso nos fuimos víctimas, ¿cierto?, de este siniestro. Está vívido el recuerdo, si esa es la realidad. Es una tragedia que marcó a nuestra región de Valparaíso. Recordemos que son más de 138 las víctimas fatales de este mega incendio en Viña del Mar, en Quilpué y en Villa Alemana. Son 138 vidas que finalmente se perdieron, lo que sin duda deja una huella y una marca en todos quienes vivieron esta tragedia. Recordemos también que el fin de semana largo, específicamente el domingo 5 de abril, en el domingo de Resurrección, se reunió la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, con el ministro de Vivienda, Iván Poduje, donde acordaron un nuevo plan por macrosectores para poder destrabar las obras en el sector del olivar de Viña del Mar, Daniel, ¿cierto?, tras esta reconstrucción que ha sido bastante lenta, bastante con pocos resultados, esa es la realidad, y que incluso algunas viviendas tenían que destruirse, de acuerdo a lo que dijo el propio jefe de la cartera de vivienda, porque tenían irregularidades, los materiales no eran de todo seguros. Es una reconstrucción que ha sido bastante fallida, que ha estado llena de polémicas, esa es la realidad, que ha sido bastante lenta. O sea, ya llevamos más de 2 años de esta tragedia y todavía va a paso bastante lento, esa es la realidad, por lo que también los vecinos, es difícil recuperarse psicológicamente, Daniel, cuando todavía lo material no se recupera, porque igual nos da un soporte, esa es la realidad. Si uno ve ya que está mejor parado, que está mejor ya como estaba antes, ¿cierto?, es más fácil poder enfrentar esta tragedia, pero si a 2 años uno se ve en las mismas viviendas de emergencia, claramente hay un dolor emocional, un dolor psicológico que no es menor, sobre todo también con la cantidad de víctimas fatales que tuvimos, Daniel. Exactamente, desgraciadamente, claro, una tragedia que afectó a todos nos afectó acá en la región de Valparaíso, tanto a los afectados directamente como también a quienes no fuimos afectados directamente, pero sí pudimos colaborar también. Pudimos presenciar desgraciadamente los daños que generó esta brutal tragedia acá en la región de Valparaíso. Una tragedia que sin duda para quienes habitamos la región las tenemos más viva que nunca, me imagino quienes sufrieron en carne propia este mega incendio en la región de Valparaíso. Así que estaremos precisamente en esa reunión con el delegado presidencial Manuel Millones, Daniel. Continuamos, esta vez te quiero llevar al fútbol. Tú también lo adelantaste, Camila. Un amargo estreno tuvo Universidad Católica en la Copa Libertadores 2026, luego de caer por 2-1. Y hoy el partido, la verdad es que fue un partido bastante extraño para la Universidad Católica, porque un gol tempranero a los 16 minutos de Leandro Paredes dejó nocaut al arquero Bernedo desde fuera del área. Con la ventaja del cuadro Xeneize manejó el trámite del partido, controlando la posesión y cortando el ritmo del juego, lo que complicó a los locales. Incluso antes del descanso, Boca estuvo cerca de ampliar la ventaja, pero el portero Vicente Bernedo evitó la caída de su arco. En el complemento, la UC intentó reaccionar. Fernando Sampedri generó peligro a los 55 minutos, pero sin éxito. Sin embargo, fue nuevamente la visita la que golpeó los de Boca Juniors cuando a los 64 minutos Adam Vareiro marcó el 0-2 tras una jugada en el área. Ya en el final, cerca del 83, mejor dicho, a los 85 minutos, Juan Ignacio Díaz marcó un gol que fue validado tras revisión del VAR. Pese al impulso, en los últimos minutos Católica no fue capaz de empatar este partido. Con este resultado, los cruzados comienzan con el pie izquierdo su participación en el torneo continental y quedan obligados a sumar en su próximo desafío ante Cruzeiro como visita en Brasil. Así que hay que estar atentos a los partidos de Universidad Católica. Por otro lado, O'Higgins de Rancagua sacó la cara por nuestro país, esta vez en la Copa Sudamericana. Claro, tras no conseguir el acceso a la fase grupal de la Copa Libertadores, el conjunto de la sexta región logra reponerse y asegurar su presencia en la Copa Sudamericana basándose en méritos deportivos. Tuvo un estreno en este segundo certamen continental, donde los celestes demostraron que tienen las herramientas para competir al máximo nivel
se jugó en el Teniente Rancagua. Entonces los locales se impusieron con una justificada victoria de 2-0 ante Millonarios de Colombia, sumando sus primeras unidades en el grupo C. Es lo que tenemos también respecto a este resultado. Arnaldo Castillo conectó un certero cabezazo para convertir en 1-0 tras un centro Francisco González, y también luego el mismo González fue capaz de poner el 2-0 definitivo en este partido. Tuvimos de todo en el fútbol nacional, un resultado bastante amargo ahí en el Claro Arena, ¿cierto? Donde finalmente la Universidad Católica despertó tarde con solo un gol, pero lamentablemente, ¿cierto?, no fue suficiente para ponerse, ¿cierto?, ante Boca Juniors en su estreno en la Copa Libertadores. Pero en la región de O'Higgins tuvimos mejores resultados, así que ahí bastante positivo el fútbol en regiones, porque O'Higgins de Rancagua debutó finalmente en la Copa Sudamericana con un triunfo, 2-0, así que no es menor lo conseguido por O'Higgins de Rancagua. Una noticia un tanto amarga, ¿cierto?, para los fanáticos de la Universidad Católica, pero para los fanáticos de O'Higgins, sin duda, hoy la marraqueta está más crujiente, Daniel. Y el té más dulce. O el café. Sí, o el café más dulce, sí. Nos dirigimos ahora entonces, vamos a la reunión que tienen los damnificados, entonces Camila, en Valparaíso. Nos vamos a dirigir directamente a la ciudad puerto. Perfecto, Daniel. Lo libero, vaya tranquilo, nos trae todos los detalles de esta pauta y lo esperamos entonces en Hora de Noticias a las 13 horas para que nos traiga todos los detalles ahí con Ricardo Suárez. Muchas gracias, Daniel Zunino, nuestra unidad móvil de Puranoticia.cl que recorre las calles de nuestra región. Muchas gracias, Daniel. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que esté muy bien, Camila. 8 de la mañana con 32 minutos, ya se siente el otoño en nuestra región de Valparaíso. Hoy realmente se siente, no se ve pero absolutamente nada para afuera, cielos completamente cubiertos durante esta mañana. Debería cambiar el panorama durante las próximas horas, incluso teníamos anunciado lloviznas para esta mañana. Se espera que alrededor de las 12 del día ya tengamos cielos completamente despejados y un sol radiante. Veremos si esto se cumple. Pero a las 12 del día ya deberíamos tener cielos despejados con 18 grados, que sería la máxima temperatura de esta jornada, al menos en la costa de nuestra región de Valparaíso, porque como lo revisábamos al inicio de Pura Noticia Matinal, en San Felipe y en los Andes, preparan los ventiladores, preparan los abanicos, preparan ahí todo para tener una jornada más fresca, ya que se espera que los termómetros alcancen los 30 grados. Los Andes y San Felipe no deja que el verano se vaya y se aferran a estas altas temperaturas en el interior de nuestra región de Valparaíso. 8 de la mañana con 34 minutos. Hacemos una pausa comercial en Pura Noticia Matinal, pero ya regresamos con más informaciones de nuestra región y por supuesto de todo el país. Estamos presentando Pura Noticia Matinal en todas nuestras plataformas. Nos ves, nos lees y nos escuchas. Matinal. 8 de la mañana con 39 minutos, ya estamos de regreso en Pura Noticia Matinal, en la pantalla y en la señal de Puranoticia.cl para que sigamos revisando las principales informaciones en las últimas horas en nuestra región de Valparaíso, pero por supuesto en todo el país. Pero antes revisemos los principales titulares a esta hora de la mañana. Dos colegios en la comuna de Quillota debieron activar sus protocolos de seguridad tras amenazas de tiroteos. Se repite la historia en nuestra región de Valparaíso, lamentablemente. Tanto el colegio Diego Echeverría como el colegio Galileo en la comuna de Quillota no suspendieron sus clases tras estas amenazas. Estos dos nuevos colegios ya serían, con estos dos, ¿cierto? Ya serían 6 los establecimientos educacionales que han tenido amenazas de tiroteos durante las últimas tan solo 48 horas. Durante la jornada del lunes y el martes son 6 los colegios que han presentado estas amenazas de tiroteos. Tuvimos primero el lunes el Liceo Eduardo de la Barra en Valparaíso, el Colegio Mar Abierto en la comuna de Viña del Mar. Lo vimos también este martes en la provincia del Marga, en Villa Alemana. Primero fue el Colegio Nacional, luego en Quilpué el Colegio Los Reyes, y ahora esto lamentablemente se trasladó hasta la comuna de Quillota y son dos nuevos establecimientos educacionales que presentan la misma problemática. El Colegio Diego Echeverría Yandigo y el Colegio Galileo.
El Partido Comunista cuestiona la iniciativa presentada por el presidente José Antonio Kast para poder combatir la violencia escolar. Este proyecto de ley que fue firmado durante la mañana de este martes en el Palacio de la Moneda por el Ejecutivo, que tiene una serie de detalles para poder frenar la violencia escolar. Por ejemplo, no serán beneficiarios de gratuidad quienes realicen algún tipo de desorden al interior de los establecimientos educacionales. Con esto se busca, ¿cierto?, que las consecuencias sean más severas al realizar algún tipo de problema al interior de los establecimientos educacionales, algún tipo de hecho vandálico. Es por eso que desde la tienda opositora, desde el Partido Comunista, señalan que el gobierno quiere cortar los beneficios. El municipio de Zapallar alzó la voz y se defiende tras los gastos en celebraciones que fueron cuestionados. Recordemos que tras un contundente informe emitido precisamente por la Contraloría General de la República, se detalló que algunos municipios gastan más en celebraciones dentro del municipio y con los ciudadanos que precisamente en ayudas sociales. Es por eso que Alessandri, el alcalde de la comuna de Zapallar, alzó la voz y defendió estos gastos en las celebraciones. Condenan a más de 67 años de cárcel a 4 sujetos por un homicidio. Este violento crimen ocurrió específicamente en la población Puerto Aysén, en Viña del Mar. Esto es en el sector alto de la ciudad Jardín, específicamente en Forestal. Y a las 10 de la mañana de este miércoles 8 de abril, el presidente de la República, José Antonio Kast, se realizará un test de droga de forma Se realizará un test de droga completamente voluntario. Esta cita tiene lugar este miércoles a las 10 de la mañana en la Asociación Chilena de Seguridad en la comuna de Las Condes, donde el propio mandatario de forma voluntaria se realizará este test de droga. Y se espera que tras esta cita haga una serie de anuncios precisamente sobre esta materia. Un nuevo remesón en el gobierno. El Seremi del Trabajo habría renunciado, esto a solo días de asumir su cargo. La salida de Carlos Montero se produciría específicamente a solo 5 días de su nombramiento. Esto debido a sería por una incompatibilidad en su nombramiento. Esta es una información que se encuentra en pleno desarrollo. Habría renunciado durante las últimas horas, algo que esperamos confirmar. Con este sería el segundo caso en tan solo menos de una semana, ¿cierto? Tuvimos la salida de Aldo Ivani este domingo de la Seremía de Salud y ahora lo seguiría Carlos Montero en el trabajo. Bueno, y como se lo adelantábamos, el gobierno del presidente de la República, ¿cierto?, de José Antonio Kast, ingresó un proyecto contra la violencia escolar. Esto fue durante la mañana de este pasado martes 7 de abril, una iniciativa que incluye la revisión de las mochilas y el fin a las capuchas. El presidente también llamó al Congreso a legislar con rapidez 2 proyectos que endurecen específicamente las sanciones por violencia al interior de los establecimientos educacionales y establecen medidas como la revisión de las mochilas, el fortalecimiento también docente, que es bastante importante en esta materia, y por supuesto también las restricciones a estudiantes que estén involucrados en delito. Una de ellas es que no podrán optar a la gratuidad en la educación superior si han estado involucrados en delitos precisamente al interior de establecimientos educacionales. Unificar protocolos y poder complementar cámaras de seguridad. El gobierno diseña estrategias ante amenazas de ataques en colegios en nuestra región de Valparaíso. Autoridades regionales activaron una mesa de trabajo tras las amenazas de tiroteos que han tenido lugar en distintos establecimientos educacionales en nuestra región de Valparaíso, ¿cierto? Lo revisábamos en precisamente la ciudad Puerto, en Viña del Mar, en Quilpué, en Villa Alemana, y ahora tenemos el mismo caso en la comuna de Quillota. Así que ahora se evalúan medidas como mayor coordinación y también televigilancia, sobre todo mayor coordinación entre los propios establecimientos educacionales y personal de Carabineros.
La victimización del comercio finalmente cae en 17 puntos en la ciudad de Valparaíso y en la ciudad de Viña del Mar, pero se mantiene la mayor percepción de inseguridad de todo el país. Un 54.5% de los establecimientos comerciales de ambas ciudades fue víctima de algún delito durante el segundo semestre del año 2025. Una cifra que representa una caída de 17.4 puntos en comparación, esto al primer semestre del año 2025, ese mismo año, cuando la cifra alcanzó los 71.9%. Supersueldos al interior del Congreso Nacional. Funcionarios ganan hasta 19 millones de pesos y superan a altas autoridades del Estado. Una investigación da cuenta de sueldos que superan incluso al del propio presidente de la República, al de José Antonio Kast, y sin ningún tipo de fiscalización externa. Este sistema incluye bonos, asignaciones y también beneficios que agrandan, por supuesto, esta brecha. La Universidad Católica no pudo finalmente ante Boca Juniors y cayó por 2-1. Esto en la Copa Libertadores, una cita que tuvo lugar en el Claro Arena, en la región metropolitana. Lamentablemente, el gol de Díaz al minuto 83 no fue suficiente para poder emparejar el marcador precisamente en el Claro Arena. O'Higgins de Rancagua brilla en su debut en la Sudamericana. Esto tras vencer a Millonarios. El cuadro celeste se impuso de local a los colombianos por 2-0. Ahora en vivo. Ahora en vivo. 8 de la mañana con 47 minutos. Nos vamos rápidamente a la comuna de Las Condes, donde se realiza una nueva edición del ciclo Conoce a tu ministro de ICARE. A esta hora expone la ministra de Salud, May Tzomalí. Escuchemos a la ministra de Salud. Quisiéramos conocer un poquitito más de usted, de su historia, de su infancia, de su historia personal, que nos cuente un poquitito de sus padres, de esta familia, junto a su hermano, tan marcada por la entrega hacia el país, hacia el servicio público. Queremos que nos cuente un poquitito de su historia. Bueno, primero tengo que reconocer que me da mucho pudor estar acá. Los que me conocen saben que no me gusta estar en la primera fila, siempre me he sentado de la tercera hacia atrás, así que estar acá en primera fila la verdad que me genera un poquitito de pudor. Pero asumí este desafío con mucha responsabilidad, así que me siento aquí y dejo el pudor donde corresponde. Sí, efectivamente, soy la tercera, la hermana del medio de 5 hermanos, un papá primer profesional de su familia y una mamá dueña de casa, pero siempre haciendo cosas de todo tipo, digamos, y muy preocupada de nosotros y de que mi papá pudiera trabajar tranquilo, como decía él, así que ella trataba de controlar a estos 5 hijos. Siempre percibí, digamos, de que mi mamá, somos 3 hombres y 2 mujeres, de que mi mamá sentía que nosotros las mujeres éramos tranquilas, dulces, porque ella decía, cambio 3 hombres por 20 mujeres como mis hijas, o sea, ella era capaz de asumir 20 como nosotros. Y mis hermanos siempre se reían mucho porque de verdad que eran muy revoltosos en su infancia. Tuvimos una infancia muy entretenida, muy de jugar en la calle, andar en bicicleta en la calle, cosas que nuestros hijos ya no pudieron hacer, menos nuestros nietos, ¿no es cierto? Pero fue de una vida de barrio, vivíamos en Ñuñoa, muy, digamos, muy de estar en las casas de la gente, y eso generó comunidad, y de hecho no hace muchos años atrás hicimos un encuentro de la calle y cerramos la calle, pusimos carteles, fuimos a ver nuestras casas, porque todavía hay gente que vive, gente originalmente que vive ahí. Me encontré con gente que no veía hace muchos años, incluso el doctor Munir Asbun, que se murió pocos años después. Fue una infancia muy, muy entretenida. Como tercera,
estudié en la Alianza Francesa desde pre-kinder, en fondo, y mi llegada al colegio fue absolutamente casual, porque mi papá era el dentista del director del colegio y estoy con un problema, digamos que tengo que poner a mi primer hijo en el colegio, y él dijo, pero yo soy director de un colegio, y, ¿qué colegio? La Alianza. Bueno, ahí vamos, y ahí nos puso en la Alianza Francesa, digamos. No había ninguna relación con el mundo francés, relación con la cual yo me encanté. Después, de hecho, tengo un hijo que vive en Francia, y ahí entramos los 5, solo las 2 mujeres egresamos del colegio, los otros, unos los hicieron emigrar, otros decidieron emigrar. Pero las mujeres las 2 salieron del colegio. Las dos egresamos de ahí, otros decidieron emigrar porque era un colegio en el cual no se reconocían las notas, entonces teníamos 8 de la mañana con 51 minutos. Escuchamos a esta hora a la ministra de Salud, Mike Tsomalí, quien participa de una nueva edición del ciclo Conoce a tu ministro de ICARE. Este tema de que hay que ser profesional lo escuchamos desde chico, digamos, o sea, nadie dudó en que tenía que estudiar una carrera. Y bueno, yo, mi primera opción era odontología, pero bueno, quedé en medicina porque Ahora en vivo. Ahora en vivo. Bueno, a esta hora en la comuna de Las Condes se realiza esta nueva edición del ciclo Conoce a tu ministro de ICARE, y escuchábamos recién a la ministra de Salud, Mike Tsomalí, y distintos ministros también serán parte de esta instancia en la comuna de Las Condes, en la región metropolitana. Pero uno de los temas que sin duda ha acaparado toda la atención es el problema de la violencia al interior de los establecimientos educacionales. Es por eso que el gobierno, durante la mañana de este martes 7 de abril, ingresó un proyecto precisamente contra la violencia escolar que incluye una serie de medidas, entre ellas la revisión de mochilas, el fin a las capuchas, también que no podrán optar a beneficios en la educación superior quienes cometan delitos al interior de establecimientos educacionales. Con esto el Ejecutivo busca modificar el Código Penal para poder establecer los agravantes por delitos al interior de colegios y condicionar el acceso a la gratuidad universitaria a quienes precisamente realicen actos violentos. Es por eso que la ministra de Educación, María Paz Arzola, estuvo durante la tarde de este pasado martes en el Congreso, donde se refirió precisamente a este proyecto ingresado por el Ejecutivo. Primero es que hoy día vemos que el derecho a la educación está amenazado. Hoy día vemos que el derecho a la educación está amenazado por la inseguridad y por la ocurrencia de hechos violentos y delictuales al interior de los establecimientos que no deben tener cabida en el espacio escolar. Es por eso que hemos estado trabajando en una serie de medidas, y unas de ellas son medidas legislativas, y por eso hoy día hemos ingresado 2 proyectos de ley, uno de los cuales lo vamos a llevar desde Educación, que lo que busca es entregar más tranquilidad a las familias, a los docentes y naturalmente a los estudiantes. Y ese proyecto de ley se va a comenzar a discutir el día de mañana en la mañana en la Comisión de Educación de acá de la Cámara de Diputados, y esperamos tener una discusión importante con los parlamentarios de tal manera de poder incorporar, si es que ellos tienen observaciones, naturalmente que nosotros estamos abiertos, y acá lo importante es poder avanzar rápido porque la demanda de la ciudadanía es hoy. Yo creo que acá hay que distinguir bien lo que es la comisión de delitos versus faltas a los reglamentos internos, ¿ya? Lo que tiene que ver con la interrupción violenta de la actividad educativa, es decir, la interrupción de las clases y de la continuidad del servicio educativo, eso va por la vía de reglamento interno, de tal manera de que eso sea una falta grave en los reglamentos internos de los colegios, que tenga la debida consecuencia en esos términos. Y por otro lado está lo que tiene que ver con la comisión de delitos, que en el proyecto de ley que está llevando adelante el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Justicia considera el endurecimiento de las penas por la comisión de delitos en establecimientos o en el entorno de establecimientos educativos, así como también en el proyecto nuestro consideramos que la no comisión de delitos en contra de la vida y la propiedad sea un requisito para poder acceder a la gratuidad de la educación superior.
Bueno, nosotros hemos estado trabajando en este tiempo y por eso en los días que nos tomó poder presentar este proyecto, de tal manera de hacerlo de la manera más responsable posible, pensando bien en que la redacción sea la apropiada, y mañana vamos a comenzar a discutirlo de tal manera de poder entregar a la ciudadanía las necesidades o las respuestas que nos están exigiendo de la manera más rápida posible. La suma urgencia implica un plazo de 15 días que esperamos se pueda dar cumplimiento, incorporando naturalmente todas las observaciones que surjan de la discusión parlamentaria. La ley de la gratuidad lo que establece es una transitoriedad, una gradualidad para acceder a este beneficio en función de los requisitos socioeconómicos que cumpla el postulante o el beneficiario. Y nosotros pretendemos añadir a través de un proyecto de ley que quienes hayan cometido delitos contra la vida o contra la propiedad no puedan acceder a este beneficio, porque consideramos que esta es una buena manera de disuadir la ocurrencia de hechos que hoy día están ocurriendo, lamentablemente, y que hemos dicho y vamos a seguir diciendo, no tienen que tener cabida en el espacio escolar. La violencia, los delitos no tienen que tener cabida en el espacio escolar. Bueno, hay un proyecto de ley que es el que está llevando Seguridad y Justicia, Ministerio de Seguridad y Justicia, que lo que hace es endurecer las penas para delitos cometidos al interior de establecimientos educacionales. La idea es que el conjunto de medidas que se están proponiendo, tanto en ese proyecto como en el que estamos llevando en educación, cumplan con el objetivo de disuadir la comisión de delitos en el contexto escolar, así como también otro tipo de hechos que perjudican el funcionamiento de los colegios y, digamos, las buenas relaciones y, en definitiva, el tener espacios seguros para la familia y para los estudiantes. Bueno, escuchábamos ahí a la ministra de Educación, María Paz Arzola, que expuso, ¿cierto?, tras este proyecto de ley presentado por el Ejecutivo, expuso ante el Congreso. Y también tuvimos una bajada regional a raíz de este tema, porque ya son 6 los colegios, ¿cierto?, que en nuestra región de Valparaíso han presentado esta misma problemática. Precisamente a raíz de los reiterados mensajes anónimos que han circulado durante los últimos días, llamando a generar tiroteos o ataques armados en distintos establecimientos educacionales en nuestra región de Valparaíso, autoridades de gobierno comenzaron finalmente a tomar cartas en el asunto y definieron una estrategia para poder enfrentar este tipo de situaciones que afectan directamente a la seguridad de toda una comunidad escolar. Afecta a los alumnos, afecta a los profesores, a los administrativos. Realmente no puede seguir pasando esto al interior de los colegios. Los colegios tienen que volver a ser espacios seguros. Estos episodios ya se han registrado, ¿cierto?, en Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana, Quillota ahora, generando preocupación y también pánico entre los estudiantes, apoderados y, por supuesto, el propio equipo docente. Es en este contexto que el delegado presidencial en nuestra región, Manuel Millones, encabezó una reunión de trabajo junto al Ceremi de Educación, Juan Carlos Klenner, al director ejecutivo subrogante del Servicio Local de Educación Pública, más conocido como los SLEP en Valparaíso, Claudio Sepúlveda, instancia en la que se abordó precisamente la creciente preocupación por estos hechos de violencia. Escuchamos precisamente las palabras del delegado presidencial en nuestra región, Manuel Millones. Hemos tenido una importante reunión de trabajo con el Ceremi de Educación y con el director del SLEP de Valparaíso para analizar la violencia en los establecimientos educacionales. Hemos revisado los protocolos que hoy día existen para enfrentar este tipo de hechos, pero además queremos impulsar medidas complementarias que pronto las vamos a dar a conocer. También hemos establecido un cronograma de trabajo para intensificar la labor de distintos actores que son relevantes a actuar. Estamos hablando de las comunidades educativas, pero particularmente de los padres apoderados y también de las municipalidades. Vamos a conformar una mesa que permita abordar integralmente este conflicto y también dar a conocer cómo se van a implementar los proyectos de ley que ha presentado el presidente de la República para hacerse cargo de este conflicto. Bueno, y por supuesto quien también fue parte de esta cita fue el propio Ceremi de Educación, Juan Carlos Klenner. Como Ministerio de Educación estamos fortaleciendo la coordinación con actores claves, como la Delegación Presidencial Regional, a través de nuestro delegado Manuel Millones y el SLEP de Valparaíso, porque la seguridad en los establecimientos educacionales es una tarea conjunta que requiere una mirada intersectorial. En ese marco, también estamos impulsando nuevas medidas para reforzar la seguridad escolar, con sentido de urgencia y responsabilidad, lo que nos permite responder
de mejor manera a las necesidades del territorio y acompañar a los establecimientos con herramientas concretas y apoyo efectivo, resguardando el bienestar y la tranquilidad de las comunidades educativas, para que así todos los establecimientos educacionales sean espacios seguros. Bueno, y por otro lado, quien también estuvo en esta cita prácticamente de emergencia fue Claudio Sepúlveda, quien es el director ejecutivo subrogante del SLEP Valparaíso. Escuchamos a Claudio Sepúlveda. El Servicio Local de Educación Pública Valparaíso ha trabajado estos últimos 3 años en mesas territoriales, instalación de cámaras de vigilancia y ha fortalecido el trabajo con carabineros, policía y la Fiscalía. En este sentido, el Servicio Local hoy día cree que es muy importante formar parte de esta mesa de manera a poder articular y fortalecer la coordinación con las distintas instituciones y de esta manera prevenir situaciones que puedan vulnerar el correcto servicio educativo que se debe desarrollar en las comunidades educativas. Bueno, ¿y quién no fue finalmente parte de este comité, cierto? Esta reunión de trabajo donde se reunieron las 3 autoridades que escuchábamos anteriormente. No fue parte de esta reunión, pero por supuesto también emitió declaraciones al respecto, ya que tiene relación con su cartera. Nos referimos a Hernán Silva, quien es el Seremi de Seguridad Pública en nuestra región de Valparaíso, quien también se refirió a estos mensajes con amenazas de tiroteos al interior de establecimientos educacionales. Los hechos de violencia en establecimientos educacionales que hemos visto en el país y también en la región nos obligan a actuar con decisión. Los establecimientos educacionales deben ser lugares seguros para aprender y convivir. En ese sentido, como gobierno estamos respondiendo proactivamente con la presentación de proyectos de ley que van en esa dirección. Son proyectos que envían una señal clara. Quien cometa delitos contra la comunidad educativa enfrentará sanciones más severas. Vamos a proteger a estudiantes, docentes y asistentes con todas las herramientas del Estado. Escuchábamos ahí las palabras de Hernán Silva, el Seremi de Seguridad de nuestra región de Valparaíso, por esta verdadera problemática. En tan solo 48 horas hemos tenido 6 mensajes con amenazas del mismo tipo en distintas comunas. Vamos a ahondar en este tema, vamos a profundizar. Ya está conectado con nosotros nuestro primer invitado, Jorge Varela, quien es director del Laboratorio de Convivencia del Instituto de Bienestar Socioemocional de la Universidad del Desarrollo. Vamos a estar con él, pero primero hacemos una pausa comercial y ya regresamos con más informaciones en Pura Noticia Matinal. Estamos presentando Pura Noticia Matinal en todas nuestras plataformas. Nos ves, nos lees y nos escuchas. Minutos, ya estamos de regreso en Pura Noticia Matinal, en la pantalla y en la señal de puranoticia.cl para que sigamos revisando las principales informaciones de las últimas horas en nuestra región y en nuestro país. Ya estamos con nuestro primer invitado, pero antes revisamos los principales titulares a esta hora de la mañana. Un conductor en estado de ebriedad intentó atropellar a carabinero tras negarse a pagar combustible. Esto fue al interior de un servicentro en la comuna de San Felipe. Este hecho ocurrió en una bencinera en la localidad de Curimón, acción que derivó en una persecución policial que terminó finalmente con 2 individuos detenidos precisamente en la comuna de San Felipe. El ministro de Hacienda advierte una compleja herencia fiscal. Jorge Quiroz, además, criticó las metas del anterior gobierno del expresidente Gabriel Boric. 2 colegios en la comuna de Quillota activan sus protocolos de seguridad tras amenazas de tiroteo. Se repite la historia ahora en la comuna de Quillota. Tanto el colegio Diego Echeverría como el colegio Galileo decidieron no suspender sus clases. El Partido Comunista cuestiona la iniciativa del presidente de la República, de José Antonio Kast, para poder combatir la violencia escolar. Desde la tienda opositora señalaron que el gobierno quiere cortar los beneficios, todo esto ya que una de las medidas de este proyecto firmado por el Ejecutivo no permite a los estudiantes que realicen algún tipo de delito al interior de establecimientos educacionales, posteriormente tener acceso a la gratuidad en la educación superior.
El municipio en la comuna de Zapallar defiende los gastos en celebraciones. Esto, recordemos, tras un contundente informe emitido por la Contraloría General de la República que detallaba que una serie de municipios en nuestro país en los años 2024 y 2025 habían gastado más dinero, más recursos en celebraciones municipales con los propios ciudadanos de las comunas que incluso en ayudas sociales. Condenan a más de 67 años de cárcel a 4 sujetos por un homicidio. Esto fue en nuestra región de Valparaíso. El violento crimen ocurrió específicamente en la población Puerto Aysén, en Forestal, esto es en la comuna de Viña del Mar. El presidente de la República, José Antonio Kast, tiene una especial cita a las 10 de la mañana porque se realizará un test de drogas de forma voluntaria en la Asociación Chilena de Seguridad. Esto tendrá lugar en la comuna de Las Condes a las 10 de la mañana de este miércoles. Se espera que tras esta cita el mandatario haga una serie de anuncios sobre esta materia. Un nuevo remesón en el gobierno. El Ceremi del Trabajo habría renunciado a su puesto. La salida de Carlos Montero se produciría a tan solo 5 días de su nombramiento. Esto tras haber detectado una serie de irregularidades incompatibles, ¿cierto? Unas incompatibilidades, mejor dicho, con su nombramiento. El gobierno de José Antonio Kast, del presidente, ingresa un proyecto contra la violencia escolar. Esta iniciativa incluye la revisión de mochilas y el fin a las capuchas. Bueno, y esto también tuvo lugar para nuestra región, porque unificar protocolos y poder complementar cámaras de televigilancia. El gobierno diseña una serie de estrategias ante las amenazas de ataques en colegios en nuestra región de Valparaíso. Las autoridades regionales activaron una mesa de trabajo tras amenazas de tiroteos en distintos establecimientos, mientras se evalúan medidas como mayor coordinación y también la televigilancia. Esto tras ahora los 6 ataques, las 6 amenazas, bien digo, en distintos establecimientos de la región. La Universidad Católica no pudo finalmente ante Boca Juniors y cayó por 2-1 en la Copa Libertadores. El gol de Díaz a los 83 minutos no fue suficiente, lamentablemente, para poder emparejar el marcador. O'Higgins de Rancagua brilla en su debut en la Sudamericana. Tras vencer a Millonarios, el cuadro celeste logró imponerse de local ante los colombianos por 2-0. 9 de la mañana, bien digo, con 13 minutos, y lo hemos revisado ampliamente durante las últimas horas. El gobierno, durante la mañana de este martes, ingresó un proyecto contra la violencia escolar, en que incluye la revisión de mochilas, el fin a las capuchas, e incluso se busca poder modificar el Código Penal para establecer agravantes por delitos realizados al interior de los establecimientos educacionales y también condicionar al acceso a la gratuidad universitaria a quienes precisamente cometan estos actos violentos. Esto también ha tenido repercusiones en nuestra región de Valparaíso. También tenemos 6 ya anuncios de tiroteos al interior de establecimientos educacionales. Y es por eso que hasta hora de la mañana, 9 de la mañana con 14 minutos, vamos a conectar con nuestro primer invitado, Jorge Varela, quien es director del Laboratorio de Convivencia del Instituto de Bienestar Socioemocional de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo está, Jorge? Muy buenos días. Hola, muy buen día. Saludos a todos y todas los que nos están escuchando. Muchas gracias por estar con nosotros en Pura Noticia Matinal. Jorge, segunda vez que nos tenemos que reunir para hablar de este mismo tema. Lamentablemente, al parecer, la violencia escolar ha tenido, tras lo sucedido, ¿cierto?, en el norte de nuestro país hace pocas semanas, específicamente en la ciudad de Calama, ha habido una serie de episodios violentos al interior de los establecimientos educacionales. Y en nuestra región de Valparaíso, en las últimas 48 horas, llevamos 6 amenazas. Son mensajes, ¿cierto?, que aseguran que habrá un tiroteo al interior de distintos establecimientos. Esto ha sido en distintos lugares de la región. Algunos han optado por suspender las clases. ¿Qué nos trae esto? ¿Qué pasa en la mente de los jóvenes, Jorge, que tenemos estos hechos tan marcados? ¿Se trata de una jugarreta? ¿Se trata de una broma? ¿Será para conseguir algo, cierto, la suspensión de las clases? Pero hemos visto que ya se ha instalado
ya definitivamente podemos decir que con 6 casos en solo la región en las últimas 48 horas, es una moda que ya llegó para instalarse esto de las amenazas de tiroteos. ¿Qué pasa en la mente de nuestros jóvenes, Jorge? Bueno, es una súper buena pregunta, tratar de entender cómo estamos evidenciando hechos eventualmente similares a los que todos fuimos testigos en el norte de nuestro país, y una hipótesis pues de la mano con el fenómeno que se estudia en criminología que se llama de copycat, cuando ciertos jóvenes o adolescentes replican el comportamiento de otros agresores, que se da mucho en los tiroteos escolares, en particular por la cobertura que tiene y por la connotación que genera ese hecho. Lamentablemente algunos jóvenes piensan que con eso pueden ser recordados o puede generar cierto estatus, cierto la noticia, que les gustaría de alguna manera seguir ese camino. Ahora bien, esos son casos también aislados y son casos poco frecuentes, si bien generan mucha connotación pública. Por suerte, los tiroteos escolares no es un fenómeno que tenga tanta frecuencia, pero sí presencia, es decir, existen, pero por suerte no son todas las semanas. Por ende, mi hipótesis sería lo que estamos mirando ahora, un fenómeno de una réplica, pero más bien que no responde necesariamente a la magnitud, a los intereses o a los recursos reales para efectuar realmente un tiroteo. Por una parte podría ser quizás algún tipo de broma de algún estudiante, lo cual también nos lleva a cuestionarnos, ¿no? Porque un adolescente piensa que esto es divertido. Yo pensaría que no dimensionan lo que pasó en el norte, que no hay un espacio de discusión, reflexión, valoración y de empatizar con los compañeros o compañeras de su colegio, de otros colegios que han vivido esto de primera mano. O por otro lado, estudiantes que tienen una muy mala relación con el colegio, estudiantes y o la familia. No sé si en la entrevista anterior hablamos mucho del rol de la familia en esto. Yo creo que acá no podemos separarlo, sobre todo en hechos de esta naturaleza. Y en ese caso, si hay estudiantes que en realidad tienen una muy mala relación con el colegio, va a ser interesante profundizar en qué explica eso. ¿Es menos vínculo? ¿Es un problema con un rendimiento académico? ¿Es sentirse aislado del grupo de compañeros? En fin, ahí aparece un escenario que hay que profundizar y tratar de explicar lo que está pasando, que predice eventualmente ese comportamiento. Pero sí un llamado de alerta en todo caso, porque si esto lo vemos en la quinta región y lo hemos visto en otras regiones del país, nos obliga a movilizarnos lo antes posible. Jorge, tú lo mencionabas y también lo veíamos las semanas atrás en Calama, ¿cierto? Donde este joven de 18 años buscaba dejar precisamente un legado. ¿Qué tipo de legado se podría dejar con un hecho como este? Porque muchas veces buscan eso, buscan notoriedad, buscan ser reconocidos por sus pares, buscan instalar su nombre quizás y dejar una especie de legado. ¿Por qué los jóvenes pueden creer que sería positivo que tu persona, ¿cierto?, sea asociada a un hecho tan grave como es, por ejemplo, lo ocurrido en Calama? Porque lamentablemente los hechos de gran connotación pública, a pesar de que todos estamos en contra de esto y no nos gustaría que pasaran, generan tal impacto en las personas que hace que siempre estemos hablando de esto y que lo vamos a recordar por siempre, ¿no? Ahora en abril conmemoramos Columbine y a pesar de que cierto nadie quería que pasara lo que pasó en esa comunidad escolar en el año 1999, hasta el día de hoy lo recordamos. Lo que pasó en Columbine ha formado parte de documentales e incluso forma parte de una película de Michael Moore o películas también finlandesas, por ejemplo, Elephant creo que se llama la película. Entonces, lamentablemente nosotros, nos guste o no nos guste, estos hechos de violencia siempre los recordamos. Y sin ir más lejos, si miramos lo que está pasando en el mundo, ¿no? Figuras con mucho poder, ¿no? Autoridades internacionales de países de grandes potencias mundiales. Hoy día el mensaje que estamos viendo es guerra, es amenazas de guerra. Los posteos de Trump, por ejemplo, son de alguna manera un mensaje a que la violencia es una manera de resolver las cosas. Por ende, no es tan descabellado que un adolescente vea eso, vea lo que está pasando en su país, vea lo que está pasando en el mundo, y no encuentre cierto tan negativo ser recordado por eso, ¿no? Y además en la violencia que hace Trump, ¿no? Yo soy el líder de la paz, pero al mismo tiempo le lanza bombas a distintos países del mundo. Por ende, no es tan loco que esta cultura que hemos creado también de alguna manera valida y enaltece las conductas violentas. Mira, Jorge, qué interesante lo que tú mencionas. Nunca había hecho esa reflexión porque claramente los adultos somos quienes les damos el ejemplo, ¿cierto?, a los niños, a los adolescentes. Y si tenemos el presidente más importante del mundo, ¿cierto?, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con ese tipo de mensaje y esa tónica sostenida ya en el tiempo, sin duda marca algo a los jóvenes, ¿cierto?, que no están, si llegó a ser presidente y si se mantiene como presidente de un país tan importante como Estados Unidos, lo pueden normalizar, por supuesto. Nunca lo había analizado de esa forma. Por otro lado, Jorge, obviamente no es culpa de él de forma directa, ¿no?, hacer lo que está pasando en nuestros colegios, pero hay cierto grado de asociación. De hecho, hay un estudio que se hizo en el primer gobierno de Trump,
en donde los condados donde ganó eran los republicanos. Al comparar un año de su primer mandato, aumentaron los hechos de violencia en las comunidades escolares de esos distintos estados donde ganaron los republicanos. De nuevo, no son fenómenos causales porque en el fondo no son estudios experimentales, pero sí nos llama a reflexionar, a decir qué condiciones estamos generando, qué contexto, qué relato en torno a la violencia estamos generando que valida este comportamiento, que lo enaltece, que le entregue un sentido o que le entregue un estatus. Los comportamientos violentos no son inocuos. Yo no agredo a otro, salvo que me desregule y no me doy cuenta de lo que estoy haciendo. Pero muchos comportamientos también tienen un sentido y un propósito. Y si tenemos un relato, una cultura que lo valida, que lo enaltece, es de alguna manera reforzar también ese comportamiento de los adolescentes. Claro, importante también analizar qué mensaje es el que finalmente estamos entregando, porque sin duda se replica, quizás en otra escala, y el presidente Donald Trump no lo hace con ese foco, por supuesto, tiene otros quizás intereses asociados a esta escalada de violencia, pero sin duda entrega un mensaje que puede ser aceptado, mirado de distintas formas por sobre todo los jóvenes, los adolescentes, los niños, que no tienen también el sentido común, ¿cierto? El discernimiento tan formado a esa edad. Por otro lado, tenemos a esta hora, 9 de la mañana con 21 minutos, conversamos a esta hora de la mañana con Jorge Varela, quien es, cierto, director del Laboratorio de Convivencia del Instituto de Bienestar Socioemocional de la Universidad del Desarrollo. Jorge, tenemos también lo anunciado por el presidente de la República durante la mañana de este martes, este proyecto de ley que firmó el Ejecutivo, con el que se busca precisamente modificar el Código Penal para poder establecer agravantes por los delitos realizados al interior de establecimientos educacionales. Y otro de los puntos, cierto, que ha sido cuestionado por un sector, pero avalado por otro, es condicionar el acceso a la gratuidad universitaria a quienes precisamente cometan este tipo de actos violentos, ¿cierto? El énfasis ahí está puesto en la seguridad al interior de los recintos, más quizás que en el estado emocional, psicológico que están estos jóvenes. ¿Crees, bajo tu punto de vista, que este enfoque aborda las causas profundas del problema, ¿cierto? Aborda quizás la causa basal, por decirlo de alguna forma, de esta problemática, o solamente las consecuencias que esto genera posteriormente? ¿Ataja el problema de raíz o es finalmente para poder moldear un poco cuando empieza ya a pasar este suceso? Claro. Yo creo que hay que entender que hay un debate político a la base de lo que estamos viendo y no ser inocentes, ¿cierto?, en que entendemos las posturas y las ideologías que hay detrás y eventualmente lo que se quiere promover o no promover. Desde lo que investigamos nosotros, mi lectura de esto es que hay como dos tipos de medidas, y efectivamente medidas como de contención eventualmente están más orientadas a proteger el blanco, a proteger, ¿cierto?, el espacio físico, y ahí yo entiendo porque a veces algunas personas se sienten más seguras cuando ven ciertos controles, ¿cierto?, el incremento del control de acceso, el debate respecto de los pórticos, porque eventualmente generaría esa sensación de control. Por ejemplo, este colegio en Temuco, no sé si vieron la noticia, donde 3 adolescentes que no eran del colegio entraban con un arma de fuego, con una cortapluma y con un machete, y ahí efectivamente una figura como de pórtico eventualmente hubiese podido facilitar que estas personas pasaran por ahí y detectaran que estaban teniendo eso dentro de algún bolso, dentro de algún o guardándolo dentro de sus pertenencias. Pero efectivamente el debate más de fondo no lo captura ese control de acceso, porque no modifica la raíz del comportamiento, sino más bien la externalización de este mismo, el portar un arma, ¿no? Yo puedo saber si estás portando un arma, pero eso no nos explica por qué estás portando un arma. Ahora, el aumento de las penas en relación con esto es de altísima complejidad, y lo que yo entiendo de criminología es que tampoco esto es negro y blanco, ¿no? El debate sobre aumentar las penas no siempre tiene un efecto tan directo, sobre todo en adolescentes con sujetos en formación, porque no están pensando lo que están haciendo, no tienen, ¿cierto?, una planificación tal que diga, mira, si yo atento contra el colegio, agredo a un compañero, porto un arma, esto va a tener ciertas consecuencias, por lo tanto yo en realidad voy a dejar de hacer este comportamiento. En general no siempre funciona así, sino más bien es a posteriori. Una vez que cometieron el hecho, se sientan a pensar y a darse cuenta de lo que hicieron. Por eso los programas de justicia juvenil, por ejemplo, más que el debate de aumentar la pena, apuntan por la idea de justicia restaurativa. Es que hago yo una vez que cometí un acto ilícito, que cometí un acto antisocial o cometí un acto contra mi comunidad. ¿Cómo reparo lo que hizo? Ahora, siendo abogado, ya entre comillas, ¿no?, si miramos la otra postura, también es potente el mensaje para la comunidad escolar, ¿no? Que un estudiante haga algo de esta naturaleza y no pase nada, es un mensaje complejo también para niños más pequeños.
que puedan pensar que hacer eso da lo mismo, que no tiene consecuencias. Acá es importante pensar que los adolescentes necesitan estructura. Un adolescente no solo, ¿cierto?, hay que guiarlo en su comportamiento, sino que hay que poner límites y cierta estructura. Por lo tanto, yo siento que necesitamos caminar en un equilibrio entre estos dos elementos, porque efectivamente hechos de violencia grave no puede quedar como que no pasó nada en un colegio, porque efectivamente son hechos graves y que afectan contra el bienestar de los estudiantes, de los docentes. Yo hoy día en las groserías que he dado he estado súper preocupado y tengo que comunicar la preocupación que tenemos con lo que está pasando con nuestros profesores y profesoras, no solo en estas regiones, sino en otros contextos nacionales, donde el estrés atenta contra su labor pedagógica. Y ahí yo entendería que eventualmente esa sensación de control o de consecuencias, ¿no?, respecto a lo que está pasando, aumentaría eventualmente su sensación de seguridad. Pero eso se va a quedar corto si no logramos profundizar o identificar las raíces de esos problemas. Bueno, Jorge, yo conversaba esta materia justamente con una integrante del Colegio de Profesores en nuestra región de Valparaíso, que nos daba también la mirada de el organismo, ¿cierto? Porque se habla también de los pórticos que podrían ayudar en algo, pero finalmente, y la revisión de mochilas, pero la profesora me mencionaba y le encontré bastante razón. ¿Quiénes van a ser finalmente los encargados de revisar estas mochilas? Vamos a ser nosotros los mismos profesores que no estamos facultados para aquello, que no somos guardias de seguridad, porque claramente un alumno que decide ingresar a un establecimiento educacional, un arma, no tiene las mejores intenciones, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Entonces, ese alumno, al ser, ¿cierto?, interrumpido por los profesores, al ser quizás revisada su mochila, no lo va a tomar de la mejor forma. Entonces, al final, volvemos a poner a los profesores, ¿cierto?, como primera línea ante un hecho que no es educativo. También hemos tratado de hacer este llamado, ¿cierto?, a la vocación de profesor, que se ha visto cada vez más mermada, precisamente por este mismo tipo de situaciones que pasan en los colegios. Ya no son solamente los encargados de educar, ¿cierto?, de dar algún tipo de valores, de enseñar, sino que estamos viendo prácticamente profesores que tienen que ser guardias de seguridad, que tienen que cumplir ese rol que tampoco corresponde, no es lo más óptimo, ¿cierto? Entonces tampoco es una decisión, porque un niño o un adolescente que toma la decisión de entrar un arma a su establecimiento educacional, claramente no se va a tomar de la mejor forma, ¿cierto? Ni va a mostrar su mochila de forma tan fácil. Entonces así ponemos nuevamente a los profesores en la primera línea cuando no es su rol. Esto es un tema más integral, sin duda, ¿cierto? Exacto. O sea, es súper bueno tu comentario, porque lo que no estamos discutiendo hoy día, o más bien cuando se hace este anuncio, que eventualmente una comunidad escolar le haga sentido y lo quiere implementar, es importante que ellos tengan en consideración que después tienen que armar todo un reglamento, tal como tú señalas. Ya, perfecto, instalamos estas medidas de control de acceso. ¿Quién las hace? ¿Cómo las hace? ¿Quién lo hace con quién? Si son hombres, son mujeres. ¿Qué pasa una vez que se detecta algo? ¿Quién revisa no solo la mochila, sino que si el detector apunta en una parte de tu cuerpo? ¿Quién lo va a hacer? Ya, y una vez que detectamos algo, ¿qué se hace? Se llama policía, se llama la PDI, llamamos al Ministerio Público, llamamos al apoderado. Eso tienen que definirlo eventualmente cuando, si es que deciden hacerlo, lo hagan. Y una reflexión muy potente es: mira lo que hemos llegado. Ahora nuestros profesores van a estar a cargo de eso, de estar revisando, ¿cierto?, a las personas cuando entran a una comunidad escolar. Nos obligan a cuestionarnos eventualmente esa medida y la efectividad que esta tenga y el sentido que esta tenga, ¿no? Porque esto agreguémosle otras medidas que ya están en curso, como por ejemplo ese profesor además tiene que estar quitando celulares. Probablemente ya llevamos un mes de clase. Yo preguntaría, profesor, en todo Chile, ¿cuántos ciudadanos han tenido que requisar por esta normativa que hipotéticamente quería mejorar la salud mental de los estudiantes, pero al final esto estar buscando celulares, a mi juicio, no le beneficia a nadie? 9:28 a.m, conversamos con Jorge Varela, quien es parte, ¿cierto?, del director, más bien digo, del Laboratorio de Convivencia del Instituto de Bienestar Socioemocional de la Universidad del Desarrollo. Abordamos precisamente esta problemática que tiene a todo el país en velo, ¿cierto?, la violencia escolar al interior de los establecimientos educacionales. Esta es una materia, Jorge, que quizás se debería abordar de una forma integral, ¿cierto?, porque no estamos hablando solamente de seguridad, también hay un factor importante que está detrás, que sin duda es la salud mental, la seguridad, ¿cierto?, pública, la educación. Esto debería abordarse quizás en coordinación con los distintos ministerios para poder justamente atacar este fenómeno de una manera integral, porque no responde a solo una causa basal. Efectivamente, el camino es cómo logramos un abordaje interinstitucional
y hemos ido avanzando en el tiempo. Yo creo que ahí hay que reconocer no solo el gobierno anterior, sino los anteriores también. En 20 años yo creo que hemos avanzado significativamente con el aporte de distintos ministerios, tanto de Educación como el Ministerio del Interior. ¿Por qué? Porque Educación puede aportar mucho a lo que está pasando en la sala de clase, lo que pasa con nuestros profesores, cómo nos metemos al currículum, y entiendo que ahora se le va a dar continuidad a un programa de convivencia escolar que viene del gobierno anterior, lo cual yo lo aplaudo, porque es valioso darle continuidad a esto como una política de Estado. Pero ese gobierno o esa postura se quedó corta con lo que estaba pasando en el territorio, a mi juicio, ¿no? Y ahí el Ministerio del Interior puede contribuir significativamente. Es decir, si yo estoy en una comunidad escolar que en el entorno hay narcotráfico, que en el entorno hay mucha violencia, es clave entonces la coordinación con las policías, con otros actores que están dentro de ese espacio o que tienen mayores potestades para intervenir en ese espacio. Porque esa es la escuela, simplemente un escenario que replica lo que está pasando en el barrio. Pero no va a ser capaz el colegio de hacerse cargo de eso. Y eventualmente, si hay un problema de salud mental grave, un problema de salud mental cierto severo, como al parecer lo que plantea la defensa de este estudiante del norte del país apuntaba en esa línea, el MinSal o actores de salud son más que bienvenidos a ayudarnos con esto, porque el colegio no es un hospital, el colegio es un espacio donde aprendemos, donde nos desarrollamos, pero necesitamos la ayuda de especialistas cuando convenga o cuando sea el caso. Y detrás de esto, de nuevo, algo que no está en el debate, es la responsabilidad de las familias de estos estudiantes para ayudarnos a mejorar y tener mejor convivencia en nuestros colegios. Jorge, y si buscamos, ¿cierto?, atajar esta problemática, ¿hay medidas que internacionalmente hayan sido finalmente efectivas para poder prevenir la violencia escolar al interior de los establecimientos escolares, los establecimientos, bien digo, educacionales? ¿Hay medidas en otros países que han demostrado ya resultados? Sí, hay experiencias internacionales de programas que han tenido y que mejoran en el promedio, ¿cierto?, su convivencia. Ojo, acá no existe la receta mágica que va a hacer que este comportamiento desaparezca. Lo que logramos es disminuir su prevalencia, bajar en promedio, llegar eventualmente a tiempo frente a estos tipos de comportamientos. Y sí hay experiencias internacionales que uno lee, que uno cita. Lo más famoso en Estados Unidos es un programa que se llama Apoyo Positivo al Comportamiento, que la gracia que tiene es que es un sistema de intervención, de prevención y de promoción y de intervención, y que trabaja en distintos niveles, trabaja con equipos multidisciplinarios. También hay otros que se han profundizado en una mirada más de prevención de los tiroteos. El Dr. Dewey en la Universidad de Virginia ha profundizado mucho en eso, entender como un sistema integral de detección, y que es muy parecido a estos 8 programas. En Europa es súper famoso el programa finlandés de acoso escolar, pero que no necesariamente es de violencia, no es lo mismo, es un otro tipo de agresión, pero es un programa que ha tenido muy buenas evaluaciones y que ha logrado efectivamente mejorar en promedio la violencia o el acoso escolar, en los casos donde se ha implementado ese programa finlandés. Pero tampoco es la respuesta a todo, porque de hecho ese programa, a evaluaciones robustas que han hecho de su impacto, mejora en promedio el programa, pero por ejemplo, estudiantes que están deprimidos, en aquellos colegios donde mejora más la convivencia escolar, se deprimen aún más, lo que se llama la paradoja saludable. Entonces, lo cual nos lleva de nuevo a pensar, aquí no hay una sola forma y ahí no hay un solo camino, sino que van a haber distintas estrategias que nos van a ir ayudando a mejorar la convivencia. Lo positivo de esto es que hay maneras de hacerlo. Entonces, cuando miramos experiencias internacionales, podemos sacar ejemplos y recorrer ese camino para ver, ¿cierto?, iniciativas que en promedio han sido exitosas. Bueno, esperamos, Jorge, por supuesto, ponerle atajo como país a esta verdadera problemática y que no escale también, como lo hemos visto en otros países, ¿cierto? Que los tiroteos es algo que se vive de forma, no sé, permanente, pero que no son hechos aislados, ¿cierto? Conversamos con Jorge Varela, quien es director del Laboratorio de Convivencia del Instituto de Bienestar Socioemocional de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias, Jorge, por estar con nosotros esta mañana en Pura Noticia Matinal. Gracias a ustedes por la invitación. Que tengan un buen día. Igualmente, Jorge. 9 de la mañana con 33 minutos y ya está conectado con nosotros nuestro siguiente invitado, Guido Larsson, quien es analista internacional y docente también de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Vamos a abordar con él toda esta problemática, ¿cierto?, de Irán, Estados Unidos, pero antes hacemos una pausa comercial y ya regresamos con Guido Larsson. Estamos presentando Pura Noticia Matinal en todas nuestras plataformas. Nos ves, nos lees y nos escuchas. Noticia Matinal. Nueve de la mañana con 39 minutos, ya estamos de regreso en Pura Noticia Matinal, en la pantalla y en la señal de puranoticia.cl, y nos vamos a ir directamente con nuestro siguiente invitado. Estamos ya conectados con Guido Larsson, quien es académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, a raíz de todo lo sucedido en
con Irán, Estados Unidos, ¿cierto? Estas amenazas por el propio presidente Donald Trump, y vamos a abordarlo, por supuesto, con Guido Larsson. Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros en Pura Noticia Matinal. No, gracias a ustedes por la invitación. Guido, tenemos finalmente esta problemática, ¿cierto?, entre Estados Unidos e Irán, un presidente que finalmente se retracta. Recordemos que había anunciado Donald Trump que la noche recién pasada iba a desaparecer una civilización completa. Esas habían sido sus propias palabras, pero finalmente se da un alto al fuego durante las últimas horas. ¿Crees precisamente que este alto al fuego puede extenderse en el tiempo, o es algo más que nada que se dio debido a las polémicas declaraciones dadas justamente por Donald Trump? No tiene el apoyo necesario y finalmente anuncia este alto al fuego por 2 semanas. ¿Esto se mantendrá en el tiempo o es, como se dice, quizás un voladero de luces? Mira, es muy difícil la pregunta por 2 razones. La primera tiene que ver con el hecho de que Donald Trump no tiene realmente una línea coherente, a mi modo de ver al menos, desde el punto de vista de la política exterior. Muchas veces lo que él afirma o dice trae como consecuencia una acción. Otras veces, como vimos ayer, lo que afirma o dice trae como consecuencia un repliegue, ¿no?, o un retroceso. Y en este contexto, entonces, el cese al fuego tiene involucrado una segunda dimensión, que es los puntos sobre los cuales se cimienta una posible negociación, y que tiene que ver con puntos que Irán puso sobre la mesa hace aproximadamente una semana atrás. Y esos puntos, desde el punto de vista estratégico, son realmente muy favorables a Irán, y al menos en el papel cuesta ver cómo Estados Unidos, o al menos cómo la trayectoria de Estados Unidos a nivel de su política exterior pueda acceder a ese tipo de demanda. Solamente por poner un par de ejemplos, en base a estos 10 puntos, Irán exige que la soberanía del Estrecho de Hormuz y la arquitectura definitiva del Estrecho de Hormuz sea dictada por el propio Irán. Se le permite a Irán, nuevamente en base a estos 10 puntos, el enriquecimiento de uranio. No olvidar de que este era un punto central y una de las razones de por qué se fue a la guerra en primer lugar. Y en tercer lugar, se incorpora dentro de estos puntos de negociación el frente del Líbano, frente que hoy día se encuentra abierto y de hecho donde hoy día mismo Israel está atacando Beirut. Entonces, si va a haber espacio a la negociación dentro de esos 10 puntos, si Estados Unidos va a acceder o no a este tipo de demandas iraníes, y si pretende con ello pagar tal vez los costos estratégicos que eso le significa, creo que está por verse. Ahora, yendo directamente a la pregunta, históricamente los cese al fuego son etapas volátiles, son etapas problemáticas, las cosas pueden salir mal, y por ende creo yo que estamos en un escenario de mucha incertidumbre, y donde, para ser bien franco, no es posible realmente hoy día responder a si este cese al fuego va a ser definitivo, o bien una vez pasadas las 2 semanas se van a reiniciar las hostilidades. Finalmente se va a retomar este conflicto, quizás. Hablamos a esta hora de la mañana con el académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, Guido Larsson. Y te quería preguntar también, ¿cuál es el rol que actualmente está jugando finalmente Pakistán en todo este conflicto, ¿cierto?, en el Medio Oriente? Porque recordemos que Pakistán, al igual que Estados Unidos, es una potencia nuclear. Bueno, Pakistán tiene una larga relación histórica con los Estados Unidos. Por ejemplo, cuando la Unión Soviética invade Afganistán en el año 79, es a través de Pakistán como Estados Unidos financia las milicias afganas para resistir a la Unión Soviética. Y el año 2003, cuando invaden Irak, Pakistán fue un aliado político absolutamente central en la denominada guerra contra el terror. Entonces, cuando uno piensa en un actor que pueda servir de interlocución en un escenario de conflicto, naturalmente ese actor tiene que contar con legitimidad por parte de finalmente los actores beligerantes, y en ese caso Pakistán cumplía ese rol de legitimidad por parte de los Estados Unidos y también por parte de Irán, porque uno de los problemas que observaba Irán era que los miembros del GCC, ¿no es cierto?, los países asociados al Golfo Pérsico, eran desde el punto de vista iraní al menos aliados indirectos de los Estados Unidos, y cuando no colaboradores con el proceso de guerra, y por ende no contaban con la legitimidad para servir de diálogo e interlocución. No hay que olvidar además de que cuando la guerra se inicia el 28 de febrero, Irán estaba en proceso pleno de negociación en territorio de Omán, y por ende Omán tampoco parecía ser un actor que pudiera dar garantías de seguridad a Irán como sí lo hacía Pakistán. Ahora, tú lo que dices es cierto. Pakistán tiene un arma atómica. Esa arma atómica está relacionada con el proceso de desarrollo del plan nuclear
en el propio conflicto que Pakistán tiene con la India, pero creo yo que acá hay una cuestión más bien de autoridad y legitimidad política. Pakistán entregaba esa garantía tanto a los Estados Unidos como a Irán y sirvió aparentemente de un rol fundamental para la apertura política que observamos en la tarde finalizando el día de ayer. Guido, por otro lado, este año en curso 2026, en Estados Unidos son las elecciones midterm, ¿cierto? El 3 de noviembre de este año, estas elecciones son como las elecciones parlamentarias, donde se escogen los representantes de ambas cámaras, ¿cierto? En el Senado, y esto es el 3 de noviembre de este año 2026. ¿Qué significaría para Donald Trump precisamente llegar a estas elecciones con este conflicto, esta guerra con Irán abierta? ¿Cómo le podría afectar? Bueno, es muy problemático. En las elecciones de medio término se va a renovar la totalidad de los escaños de la Cámara de Representantes, que son 435, y un tercio de la Cámara del Senado, ¿no es cierto?, que son 33. Y eso es importante porque, de acuerdo a todas las encuestas, incluyendo previas a la guerra, se presume de que los demócratas van a recuperar la mayoría en ambas cámaras, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. Y en el caso de la Cámara de Representantes eso es muy importante porque es esa Cámara la que tiene potestad de acusar constitucionalmente al presidente. Y al menos todos los comentarios desde el lado de los demócratas dicen de que si recuperan la mayoría en la Cámara de Representantes activarán de inmediato los artículos de impeachment en contra del presidente Trump, llevándolo entonces a una acusación constitucional y derivando en una agenda política donde el resto de los 2 años y medio que le quedan va a ser frente a ese tipo de acusación. Entonces hoy día los republicanos se encuentran con muchos problemas en la competencia electoral. Hay que decir evidentemente de que de aquí a noviembre queda mucho tiempo, estos meses es una eternidad desde el punto de vista político. Donald Trump efectivamente puede articular un programa para hacer frente a aquello, pero creo que esto suma a las dificultades, la presión inflacionaria, el traspaso de los precios al consumidor norteamericano, la incertidumbre que existe a nivel internacional. Hoy día los norteamericanos están pagando aproximadamente $4 el barril de gasolina, y eso evidentemente genera un impacto significativo en la toma de decisión. No en la toma de decisión de quienes están autoconvencidos de la lealtad hacia Trump, ni quienes se autoidentifican con el movimiento MAGA, pero sí de aquellos que son oscilantes en su voto, que en una elección pueden votar demócratas, en la siguiente pueden votar republicanos, y que son en definitiva los que pueden marcar una diferencia para el conglomerado demócrata de aquí a noviembre. 9 de la mañana con 47 minutos. Conversamos a esta hora con Guido Larsson, quien es académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Guido, y si volvemos a Irán, que ha recibido constantes ataques, ¿cierto?, desde Estados Unidos y desde Israel, ¿se vislumbra, crees tú, bajo tu punto de vista, algún tipo de cambio finalmente en el régimen, o lo ves poco probable? No, yo creo que no, y yo creo que de hecho es al revés. Es decir, hoy día, dada la circunstancia, hay muchos incentivos para que el régimen se consolide en el poder, en parte aludiendo a la excusa de que la amenaza estadounidense e israelí no va a terminar incluso si se llega a algún tipo de acuerdo. Creo que en ese sentido, lo que ha ocurrido con la guerra trae el efecto paradójico de calcificar a una teocracia en el poder y al menos momentáneamente socavar la posibilidad de un levantamiento popular. Tú recordarás de que entre el 28 de diciembre del año pasado y el 14 de enero de este año hubo precisamente un levantamiento popular que se asfixió finalmente con medidas coactivas por parte del régimen. Y el problema es que las acciones que ha tomado los Estados Unidos ha traído el efecto de homogeneizar una población con vistas a la resistencia debido a los bombardeos de una potencia extranjera. Entonces mi impresión es que la posibilidad de un cambio en la naturaleza del régimen se han reducido, se ha fomentado más bien el cambio hacia un régimen más conservador o más radical, y por ende entonces la posibilidad de que haya una transformación en el mediano plazo la veo bien inviable, para ser franco. Guido, y antes de despedirnos, si el régimen de Teherán finalmente cae, ¿qué es lo que podemos esperar, cierto? ¿Qué es lo que puede pasar? Porque recordemos lo que ocurrió en Libia, que finalmente, tras la muerte de Gaddafi, el país simplemente se convirtió en un estado fallido. Esa es la realidad.
Sí, bueno, partiendo de la premisa de que veo muy improbable que el régimen caiga, si uno analiza la hipótesis, creo que hay varias alternativas. Una alternativa efectivamente de que el país caiga en desestabilización y fragmentación interna, y eso puede eventualmente llevar a un proceso de guerra civil tipo Libia o de guerra civil tipo Siria. Otra alternativa es que haya algún tipo de grupo, movimiento social que genere presión suficiente, a la manera como de hecho los propios iraníes generaron presión en contra del Shah el año 79, y eso lleve a una modificación interna, pero todavía manteniendo gestión y control del gobierno, ¿no? Y tal vez una tercera, que es creo yo la más problemática, es que si hay un proceso de desestabilización, Irán caiga en procesos de secesión interna. Tú recordarás que la primera semana de la guerra, de hecho, se sondeó la posibilidad de que haya un levantamiento kurdo. Y los kurdos es una de las minorías, no es la única, que tiene pretensiones de secesionismo dentro de Irán. Ahora, estos tres escenarios, dentro nuevamente de un marco muy improbable. Yo creo que de hecho el régimen está menos cerca de colapsar como lo estaba antes del inicio de la guerra. Pero es evidentemente algo que hay que tomar con seriedad, y dependiendo cómo ocurran las negociaciones durante estas 2 semanas, uno puede imaginar un reinicio de las hostilidades o bien al menos el cimiento para un acuerdo definitivo. Guido Larsson, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana en Pura Noticia Matinal, y sin duda nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, Guido. No, gracias a ustedes, que tengan una buena jornada. Igualmente. 9 de la mañana con 51 minutos. Antes de despedirnos, revisamos los principales titulares a esta hora de la mañana en puranoticia.cl. El alza en el precio de los combustibles impulsa el IPC de marzo en un 1%. Se informó que la inflación ya acumula un 1.4% solo durante este año en curso 2026. Un conductor en estado de ebriedad intentó atropellar a un carabinero, todo esto tras negarse a pagar el combustible que había cargado en un servicentro en la comuna de San Felipe. Este hecho ocurrió en una bencinera específicamente ubicada en la localidad de Curimón, una acción que derivó en una persecución policial que terminó con 2 individuos siendo detenidos por personal de carabineros. El ministro de Hacienda advierte una compleja herencia fiscal. Jorge Quiroz además criticó las metas del anterior gobierno del expresidente Gabriel Boric. 2 colegios de la comuna de Quillota activan sus protocolos de seguridad tras amenazas de tiroteos. Tanto el colegio Diego Echeverría como el colegio Galileo no suspendieron sus clases durante la jornada. El Partido Comunista cuestiona las iniciativas presentadas por el presidente José Antonio Kast para poder combatir la violencia escolar. Desde la tienda opositora señalaron que el gobierno lo que busca es cortar beneficios. El municipio de Zapallar defiende su gasto en celebraciones. Esto, recordemos, tras un contundente informe emitido por la Contraloría General de la República que señalaba a la municipalidad de Zapallar junto a otras comunas que gastaron durante el año 2024 y el año 2025 más dineros en celebraciones municipales que en ayudas sociales. Condenan a más de 67 años de cárcel a 4 sujetos por un homicidio ocurrido en nuestra región de Valparaíso. Este violento crimen ocurrió específicamente en la población Puerto Aysén, en Forestal, en Viña del Mar. El presidente de la República, José Antonio Kast, se realizará durante esta mañana un test de drogas en Las Condes, en la región metropolitana. Esto será en la ATS. Se espera que el mandatario haga una serie de anuncios sobre la materia tras este test de drogas voluntario. Un nuevo remesón en el gobierno. El Ceremi del Trabajo habría renunciado a sus funciones. La eventual salida de Carlos Montero se produciría a solo 5 días de su nombramiento. El gobierno del presidente José Antonio Kast ingresa un proyecto contra la violencia escolar. La iniciativa incluye la revisión de mochilas y también el fin a las capuchas, lo que busca modificar el Código Penal. Buscan unificar los protocolos y complementar las cámaras en la región de Valparaíso. El gobierno diseña una serie de estrategias ante las amenazas de ataques en colegios.
La Universidad Católica no pudo ante Boca Juniors y cayó por 2-1 en la Copa Libertadores. El gol de Díaz a los 83 minutos no fue suficiente para emparejar el marcador. Pero por otro lado, Higgins de Rancagua brilla en su debut en la Sudamericana tras vencer a Millonarios. El cuadro celeste se impuso de local a los colombianos por 2-0. 9 de la mañana con 55 minutos. Ya llegamos al término de Pura Noticia Matinal. Recuerde que usted nos ve, nos escucha y nos lee, porque en puranoticia.cl las noticias son como a ti te gustan. Muy buenos días. Puranoticia.cl presentó Pura Noticia Matinal.